El hombre murió ante la cámara y la cadena trasladó la filmación a una pista más segura en la temporada siguiente. Una mujer de 33 años logró llegar a una ronda final 2 semanas antes de volar a Alemania para recibir tratamiento y murió 6 semanas después. El rostro del programa se retiró a mitad de la temporada y pasó 3 años viendo cómo la cadena intentaba reemplazar lo que él había construido, mientras que el elenco original se dispersó en eventos independientes mientras la productora esperaba que alguien cediera primero. A finales de 2025, Speed Promotions Racing había cancelado las carreras finales de la temporada, sin ningún acuerdo televisivo en vigor, y la era original de Street Outlaws desapareció para siempre. Entonces, ¿por qué este prometedor programa colapsó de manera tan completa? Acompáñanos mientras descubrimos la historia completa de cómo Street Outlaws se vino abajo. Como una idea absurda se convirtió en un fenómeno de culto. El 10 de junio de 2013, Discovery Channel emitió el primer episodio de Street Outlaws, un programa que el productor Craig Peligian y su compañía, Pilgrim Media Group, habían presentado como un documental sobre un grupo de corredores callejeros en Oklahoma City que mantenían un sistema de clasificación no oficial llamado La Lista. El concepto inicial era modesto y las expectativas eran bajas. Damenete, uno de los miembros principales del equipo 405, inicialmente se negó a participar, porque creía que todo era una operación encubierta del FBI diseñada para identificar y arrestar a las personas que habían estado compitiendo durante años en la antigua Ruta 66 de Oklahoma City. Doc estuvo totalmente comprometido desde la primera conversación. AZN casi había vendido su coche cuando el equipo llegó para grabar el programa al que todos dijeron que sí, de manera reacia y selectiva, con la expectativa de que no llegaría a nada. Emitió su episodio piloto un lunes por la noche y atrajo a una audiencia que nadie había previsto. La premisa era realmente simple. Justin Scherer, conocido en el programa como Big Chief, actuaba como el maestro de carreras de la lista, lo que significaba que decidía quién competía contra quién y juzgaba los resultados. El equipo 405, llamado así por el código de área de Oklahoma City, competía entre sí y contra retadores externos para subir o bajar en la clasificación. Nadie era un corredor profesional. Nadie tenía patrocinador, publicista ni entrenamiento mediático. Sean Ellington, Murder Nova, era un mecánico diésel que describió los primeros días del programa como algo tan tonto que no podía creer que tuviera audiencia. Y tenía una audiencia de 1 millón de personas. En una sola temporada, AZN estaba vendiendo pegatinas en apariciones en carreras y ganando $1,000 por noche, sin poder entender cómo era posible. En 3 temporadas, los fans hacían fila a 150 pies de la valla de la pista en los eventos solo para estar cerca de los coches. Sin embargo, el primer episodio se emitió con un sabor agridulce. Flip, Chris Fletcher, había sido un miembro clave del equipo 405 y apareció en el piloto. Murió el 28 de mayo de 2013, 12 días antes de la emisión del primer episodio, falleciendo en un accidente de motocicleta a los 40 años, sin saber que el programa tenía audiencia, ni que esa audiencia sería tan grande. El programa que lo presentó a nivel nacional se emitió después de su muerte, y su coche, un El Camino llamado Old Slut, permaneció en el granero de Big Chief durante un año antes de que Kamikaze Chris tomara el volante en una decisión que Chief describió como un homenaje. El coche necesitaba un nuevo conductor, alguien un poco loco, y Kamikaze era el tipo de loco adecuado. Fue la primera vez que el programa perdió a alguien. No sería la última, y las pérdidas que vinieron después fueron más difíciles de asimilar porque el programa ya era más grande cuando ocurrieron. Entonces, ¿qué tenían estos mecánicos de Oklahoma City y su lista que enganchó a 5 millones de personas por semana? ¿Y qué ocurrió cuando el rostro de todo esto decidió que ya no era el programa que él había construido? Big Chief y el programa que dejó atrás. Justin Scherer creció en Louisville, Kentucky. Se mudó a Oklahoma City a los 12 años y observaba carreras callejeras en la Ruta 66 desde su bicicleta antes de tener edad suficiente para conducir. Para cuando Discovery lo contactó, llevaba más de una década compitiendo y gestionando la escena local de carreras callejeras y había desarrollado una reputación como alguien que entendía cómo funcionaba ese mundo y tenía la autoridad para tomar decisiones que otros aceptaban. El papel de maestro de carreras en el programa no fue una invención de la producción. Era un reflejo de un rol que ya había desempeñado en la comunidad durante años.
También fue, desde el primer episodio, el narrador de facto, la conciencia y el protagonista del programa. Cuando las cosas salían mal en el equipo 405, Chief solía ser quien lo resolvía. Cuando equipos de fuera venían a desafiar la lista, Chief era generalmente quien encabezaba la respuesta. Describió el papel de maestro de carreras no como un título inventado por el programa, sino como un reflejo de una responsabilidad que ya llevaba años asumiendo en la comunidad de carreras de Oklahoma City antes de que llegara cualquier cámara. Era la persona que decidía quién competía contra quién y cuya autoridad los demás respetaban porque se había ganado en la calle, no asignado por una productora. Se había casado con Alicia Sayer, a quien conoció cuando ella fue a llenar su coche en una gasolinera, cuando él tenía 18 años. Se casaron en 2006 y permanecieron juntos hasta que se separaron y se divorciaron en 2017, después de una década y 2 hijos, Corbin y Cobell. Chief negó los rumores de infidelidad que circularon durante la separación y sostuvo que el divorcio fue la decisión correcta para ambos. Continuó su vida públicamente con la también corredora Jackie Brass, quien aparecía con frecuencia en el programa junto a él y cuyo propio historial en las carreras y pasión por ese mismo mundo hacían que la relación pareciera menos un rebote de celebridad y más una continuación natural de quien ya era. Lo que Chief dijo a los espectadores de YouTube en marzo de 2022 fue que la dirección que estaba tomando el programa ya no se parecía a algo que él había ayudado a construir. Los cambios en la producción que acompañaron la expansión hacia No Prep Kings y America's List alejaron al programa de la filosofía de carreras callejeras que había sido su identidad, llevándolo hacia un formato de competencia más estructurado, con reglas que él no había creado ni con las que estaba de acuerdo. Dijo específicamente que no podía defender reglas y decisiones que no había tomado ni aprobaba. Citó la política de correr a tu manera, como un ejemplo de un cambio que consideraba injusto para ciertos corredores. El miembro del elenco James Watt, conocido como Ripe, publicó una respuesta pública cuestionando la versión de los hechos de Chief y su carácter, y todo el intercambio se desarrolló abiertamente en YouTube y redes sociales, como suele ocurrir hoy en día. La salida de Chief dejó al programa sin la persona que le daba su centro de gravedad. La productora intentó compensarlo introduciendo nuevos formatos y nuevos elencos, y continuando la expansión de la franquicia. Murder Nova asumió el liderazgo del equipo 405 en su ausencia. El programa continuó, pero la audiencia que lo había seguido desde 2013 notó la diferencia entre lo que había sido y lo que intentaba reemplazarlo. Y luego, en agosto de 2022, ocurrió algo en una carretera del desierto de Las Vegas que cambió completamente la conversación. La noche en que Ryan Fellows murió ante la cámara. Ryan Fellows tenía 41 años. Era esposo y padre de un hijo de 18 años y una hija de 10. Conducía un Nissan 240Z dorado y competía bajo su propio nombre. Formaba parte del elenco de Street Outlaws, Fastest in America, que enfrentaba a equipos regionales entre sí en distintas ciudades estadounidenses. Y estaba en Las Vegas la noche del 7 de agosto de 2022 para la octava de 9 carreras programadas en una sesión de filmación en Las Vegas Boulevard, cerca de la estación generadora Harry Allen. Fellows perdió el control del 240Z cerca de la línea de meta. El coche volcó y se incendió. Los transeúntes intentaron sacarlo del vehículo en llamas, pero no lo lograron. Murió a los 41 años en una carretera que no había sido preparada según los estándares requeridos por las carreras de aceleración organizadas. El evento fue filmado por un equipo que no contaba con la infraestructura de seguridad que los eventos autorizados exigen como base. El Departamento de Transporte de Nevada confirmó que había emitido un permiso para cerrar la calle con fines de filmación. OSA inició una investigación. Discovery emitió un comunicado calificando la muerte como desgarradora y expresando sus condolencias a su familia. Su esposa, Elizabeth, y su hijo Josiah hablaron con los medios locales al día siguiente. Elizabeth dijo que pensó que era una broma cuando recibió la llamada. Josiah dijo que creyó estar en una pesadilla. Una campaña de GoFundMe recaudó dinero para la familia mientras la cadena procesaba una muerte que ocurrió frente a sus cámaras. En febrero de 2023, la familia Fellows presentó una demanda por muerte injusta en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra Warner Bros., Discovery y Lionsgate Entertainment, alegando negligencia grave. La demanda afirmaba que la carretera donde ocurrió el accidente tenía 12 pies de ancho,
en comparación con el estándar de la industria de 30 pies para carreras de aceleración. Alegaron que la cadena había presenciado numerosos accidentes en el lugar antes de la muerte de Fellows y que había rechazado repetidamente trasladar la filmación a un lugar más seguro, describiendo la decisión de continuar las carreras en la carretera desértica sin preparación como una desviación extrema del cuidado razonable. Después de la muerte de Fellows, señaló la familia, la producción se trasladó a una pista de aceleración dedicada de 75 pies de ancho en un circuito profesional en California. La familia argumentó que este cambio demostraba que una alternativa más segura había sido conocida y estuvo disponible todo el tiempo. La demanda no puso fin al programa, pero la conversación que reabrió sobre lo que realmente se les pedía arriesgar a los participantes a cambio de exposición televisiva no desapareció, y llegó exactamente en el momento en que la franquicia ya estaba perdiendo su identidad.